puso al otro lado de la vía del ferrocarril, de la pera del ferrocarril, que ese tiempo era el Boulevard Luis Encinas, en las vías del ferrocarril, y la estación estaba en la Luis Encinas y Juárez. Entonces esa era la frontera de la ciudad, y se decidió entonces mandar al panteón al otro lado, muy lejos, fuera de la ciudad, al otro lado de las vías. Y hoy en día es ese complejo de edificios que tenemos entre la Matamoros y la Juárez, desde la Nuevo León hasta la San Luis Potosí, que hay la comandancia de policía, está la Comisión Federal de Electricidad, estaba un hospital de salubridad ahí, el famoso hospital Olivares. Por eso hay esos edificios públicos, porque después, en 1919, ese panteón tuvo que cerrarse y se cambió. Quiero decir, mencioné que la fiebre amarilla fue la que hizo que se cerrara el Jardín Juárez como panteón, pues porque ahí estaba, se llenó de cuerpos por esa epidemia, que prácticamente los echaban así directamente a la tumba. Uh-huh. Y ahí vino la frase: cierra el ojo que hay del tierra, porque los enterradores en ese Jardín Juárez eran los indios yaquis, que se atrevían a hacer eso, y los aventaban sin nada, y muchos iban vivos todavía. Híjole. Notaban que estaban vivos y se quejaban de la enfermedad, y a los indios les ordenaban: ya, échenos de una vez. Y cuando les echaban, cierre el ojo, veían que estaban en cierre el ojo que hay del tierra, pues porque les iban a caer tierra en los ojos. Uh-huh. De ahí se cambió aún más lejos, mucho más lejos se cambió, en 1919, a lo que fue allá al final de la calle Yáñez, al panteón que se le puso por nombre San Agustín, en honor al obispo de San Agustín, el obispo promotor del culto a la Asunción de María, que es a lo que está dedicada la catedral de la ciudad de metropolitana de Hermosillo, porque allá en la parte alta de la iglesia tenemos una estatua de este obispo de San Agustín. Entonces, en ese tiempo pues estaba recién terminada de construir la catedral, y entonces al panteón le pusieron Panteón de San Agustín, de la calle Yáñez, ¿no? Que ahora casi todo el mundo le dice Panteón de la calle de la Yáñez, pero no, es el Panteón de San Agustín. Y ahí por primera vez se puso afuera del panteón, en las inmediaciones del panteón, un señor que hacía estas placas o tumbas que se ponen ya formalmente en un panteón. Y ese señor duró por muchísimos años, y creo que todavía está esta fábrica de tumbas ahí unas 3 cuadras al sur de la calle Yáñez, cerca del panteón. Pero en el panteón de San Agustín, en la calle Yáñez, ya no está abierto, está cerrado para nuevas sepulturas. Sí. Y solamente se permiten los entierros de los familiares que tienen una tumba ahí y que todavía hay espacio para ser sepultados. Esa es la única actividad que tiene el panteón de San Agustín, y todo solamente tiene ahora efectos turísticos para que la gente vaya a ver cómo es un panteón y esas cosas. Uh-huh. Sí, también conocer la historia también, ¿no? Uh-huh. Sí, para eso sirve. Y la fiesta del Día de Muertos, que es muy grande ahí en ese lugar. Uh-huh. Muy tradicional. Después hubo otros panteones, el más moderno, el Panteón de las Manitas en el Boulevard Quiroga, que también ya está lleno, y fue sustituido por un panteón allá, por el Solidaridad hacia el norte, el Boulevard Gile, al norte de la ciudad, que es el nuevo panteón municipal, que se llama el Panteón Municipal Norte. Uh-huh. Y también nacieron con el tiempo otros panteones particulares, como el Panteón Colinas de San José, que está pegado al Panteón Municipal Norte, el Panteón de la Manga, que era el Panteón del Ejido, la Manga, el Panteón del Palo Verde, que tenía ese ejido, tenía su propio panteón, el Jardín de los Pinos, que está en Hermosillo, para allá para donde está el
estos particulares en la carretera Quino, el Jardines del Buen Pastor y todos esos panteones particulares que nacieron ahora. Hay que decir que hoy en día las iglesias se han convertido también en panteones. Ya casi todas las parroquias tienen sus nichos para sepultar o para guardar ahí, mejor dicho, las cenizas, porque hoy en día la iglesia ya permitió, hace algunos años, que los difuntos puedan ser incinerados. Antes no lo permitía y tenían que ser sepultados en el panteón. Y cada parroquia tiene su panteón de cenizas donde también se hace de recursos para su subsistencia. Se colocan ahí las cenizas, ¿no? Entonces los panteones anteriormente, bueno, los primeros panteones, Ignacio, se convirtieron posteriormente en escuelas y en parques, por lo que vemos. Prácticamente, y edificios de gobierno también. Okay. Entonces, allá abajo de esos edificios, parques y demás, pues hay gente sepultada que se quedó ahí para siempre. Pues está muy interesante esto que hay gente que le va a dar miedo, Ignacio. No pero como dice, pues que te dé más miedo los vivos que los muertos, pues sí, ¿verdad? Son más peligrosas. Y ya no hay celebración de Día de Muertos en esos lugares, porque ya esos sepultados no tienen familia viva. Sí, porque datan de hace muchísimo tiempo, pues. Muy bien. Solamente sirven esos sepultados para causar miedo al que quiera ir de muertos en la noche. Avivar pues esas historias ahí, ¿no? Sí, de suspenso. Muy bien. Muy bien, Ignacio, pues muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte por acá en este espacio, en esta sección tan interesante. Te enviamos un saludo. Gracias a ti, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, el próximo martes con Ignacio Lagarda. Mire usted qué interesante, ¿no? Esos panteones antiguos, los primeros panteones, ahora son pues escuelas, edificios de gobierno, parques, imagínense. Y el dato también al que decía al principio es que antes los panteones eran administrados por la iglesia, ¿no? Y posteriormente pues esto cambió, porque todo el tema de los nacimientos, de funciones y demás también los manejaba la iglesia y posteriormente pues ya lo hace desde hace mucho tiempo la autoridad civil.